De un momento a otro puede cambiarle a uno la vida. Es algo sabido que preferimos ignorar. Suficiente lidiar con las incertidumbres cotidianas. Si encima nos mortificáramos con la idea de cuánto puede suceder de forma inusitada, viviríamos titubeando. Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una gran poetisa y novelista, autora de muchas obras, entre ellas Sofía de los Presagios, La Mujer Habitada, El País de las Mujeres y El Pergamino de la Seducción. Ganadora de múltiples reconocimientos, entre ellos el premio de la Biblioteca Breve, el premio de los libreros alemanes, el premio Sor Juana Inés de la Cruz, el premio de la generación del 27 y el premio Caballero de las Artes y las Letras. Creo que no tengo que decir mucho más porque estoy hablando de Gioconda Belli. Muchas gracias, Gioconda, por haber aceptado la invitación de conversar un poco con Español en Casa. Gracias, Laura, encantada. Aquí desde Managua te saludo. ¿Cómo la trata la cuarentena? Bien, o sea, mira, es una sensación extraña porque claro, uno no está preparado mentalmente para estar encerrado, pero por otro lado yo soy encerrada por naturaleza, yo creo que todos los escritores no es una cosa muy diferente la que estamos haciendo. Pero sí, saber lo que está pasando alrededor en el mundo, preguntarse qué va a pasar, todo eso lo pone a uno a... Y una cosa divertida que me ha pasado es que estoy bien ocupada, que no es que esté con un enorme, parece mentira, ¿no? El tiempo es una cosa tan elusiva, tan engañosa, porque pareciera que uno va a tener todo el tiempo del mundo y en realidad te falta siempre el tiempo. Así es, me decía don Sergio cuando lo entrevistamos que él ha aprovechado para una introspección muy personal, para apoyarse en la lectura, para apoyarse en el cine, porque no crea, hay momentos un poco de claustrofobia. En mi caso, yo llevo muchos días ya en cuarentena, 45 aproximadamente, y es difícil, debo de reconocer que es difícil, pero bueno, son los tiempos que tocan. Pues sí, no, es bien difícil, o sea, realmente el ser humano no está acostumbrado, el ser humano es gregario, uno necesita la gente, necesita la compañía, necesita el intercambio, pero mira que estas realidades modernas, esta tecnología, nos está presentando unas oportunidades increíbles porque yo tengo un montón de reuniones, por ejemplo, yo no he parado de trabajar, yo soy presidente de PEN, en Nicaragua, estoy metida en una organización política que se llama la Alianza Cívica, entonces estoy trabajando, además estoy tratando de escribir 2 novelas al mismo tiempo que he hecho. Wow. He leído muchísimo, todas las noches veo películas o veo algo, o sea, por eso, y la noche lo que te quiero decir es que en la noche paso feliz, me quisiera no dormir, me da una gran pereza tener que dormir. Porque en la noche me podría pasar hasta las 6 de la mañana tranquilamente. Me imagino. Bueno, Yoconda, la primera pregunta que quisiera hacerle es, hemos visto muchos escritores publicando poemas, hemos visto músicos escribiendo canciones alusivas a la pandemia. Yo quisiera preguntarle, usted que es una escritora muy consumada ya, ¿qué papel cree que podemos jugar los escritores en esta nueva realidad? Creo que el escritor va a procesar esta realidad, o sea, ya se está haciendo, ¿no? ¿Qué significa en este tiempo del mundo este aislamiento de unos con otros que por una razón extraña, al mismo tiempo que nos ha aislado, nos ha acercado? O sea que ahora los medios tecnológicos que nos estaban aislando, qué interesante, porque nos estaban aislando, de repente se volvieron lo que supuestamente tenían que ser, era acercarnos. Entonces, esa, digamos, transposición de los afectos a través de la tecnología, la reflexión que ha tenido que haber, todo eso va a generar un pensamiento, sobre todo creo yo, de intuitivo
y además un pensamiento que lleve a poder hacer visión del futuro. Otra pregunta que quisiera hacerle es, los escritores siempre se alimentan de la realidad. De una u otra manera, los personajes nacen de personas que uno conoce y puede hacer simbiosis entre dos personajes, pero indudablemente el escritor se alimenta de la realidad. Tiene que ser, entre otras cosas, decía Sergio Ramírez en una entrevista que nos brindó, un gran observador. En este sentido, ¿usted cree que los escritores van a comenzar a escribir cuentos, novelas, donde reflejen esta terrible realidad que está sufriendo la humanidad ahora? Pues claro, estoy segurísima. O sea, la pandemia tiene que introducirse en la realidad de la ficción, digamos, en la ficción de la realidad. O sea, se va a hacer ficción con la realidad, porque es una realidad como de ficción. O sea, es una cosa interesante porque estamos viviendo como las películas que uno veía, ¿no? De las pandemias, contagios, todo eso. Increíble. Estamos en esa película. Entonces, claro que va a haber un trabajo de entender la humanidad hasta dónde ha llegado, por qué ha llegado hasta aquí. Y todo eso, a mí lo que más me interesa es qué vamos a sacar de esto. O sea, porque me da una gran angustia pensar que si seguimos como veníamos, vamos a tener otra pandemia. En 2, 3 años, en 5 años va a venir otra, porque estamos desbaratando el equilibrio del planeta, el equilibrio de Gaia, ¿no? Gaia reacciona, Gaia es un organismo. Yo sí creo eso totalmente, yo creo que el mundo funciona como un solo organismo, y entonces cuando se desequilibra de un lado, empieza con el equilibrio del otro, entonces nos está afectando nuestro propio comportamiento, y yo creo que eso va a quedar en las novelas, va a haber más novelas apocalípticas. Ve qué interesante que había mucho cine apocalíptico en los últimos tiempos, ¿no? Es como que uno tenía la intuición, si seguimos así, algo va a pasar. Usted menciona algo interesante, si seguimos así. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué es lo que estábamos haciendo mal? Acumulando, consumiendo, perdiendo el sentido de la existencia humana como una existencia que hay que cuidar, dejando de cuidar nuestro planeta. O sea, nos estábamos volviendo esclavos de nuestras propias creaciones. O sea, estábamos tratando de darle más importancia al éxito, al dinero, a la acumulación, a la competencia y a las cosas que realmente nos hacen valiosos como seres humanos. O sea, la nobleza del ser humano, la ética, el cuidado. Yo soy una gran abogada de la ética del cuidado, esa va a ser mi evangelio de ahora en adelante. Y creo que ese, digamos, eso es lo que veníamos haciendo mal. Eso es bien evidente, o sea, les estaban diciendo a los gobernantes el cambio climático, etcétera, pero nadie hacía caso. Vamos a ver, yo no estoy totalmente segura que esto va a ser como yo digo. Yo creo que hay que lucharla. Yo creo que si dejamos toda la gente que se vuelva a acomodar como estaba, se va a volver a acomodar como estaba. Así es. En este sentido quisiera hacerle una pregunta. Usted ha mencionado el papel de las plataformas digitales. Ahora vemos los canales de YouTube produciendo mucha información educativa en algunos casos, en otras pues no tan educativa, pero indudablemente dentro de la pandemia las redes sociales, las páginas web están jugando un papel muy importante en el tema de la información. ¿Cómo lo ve usted? Absolutamente, digamos, revolucionario. El problema es todo, es la dosis. Para mí es un problema de dosis que uno tiene que regular, porque vos no vas a poder regular cuánta información sale. Lo que tenés que regular es cuánta información aceptás vos y a cuánta información te sometés y ves. Y eso es lo difícil, porque hay tanto, ¿no? Pero yo creo que no podemos ir para atrás, ya esta es una tecnología y una capacidad de comunicarnos, y realmente si lo vemos de alguna manera es una cosa maravillosa porque nos puede enseñar a acercarnos, a conocernos mejor los unos a los otros, a que no haya el otro como un extranjero, sino el otro como alguien con el que me relaciono, con alguien que conozco, como alguien que me importa. Lo que pasa es que el bombardeo
es difícil de manejar y hay tantas cosas que pasan en el mundo que son trágicas y uno también tiene un cierto mecanismo de defensa, no me quiero dar cuenta de eso, no me quiero... Y a mí me preocupa mucho la gente joven porque hay tanta tentación de frivolidad, ¿no? La tentación de la frivolidad, de las celebridades, de cómo vivió una actriz de cine, el bikini de no sé quién o el bikini de no sé cuánto. Eso es bien, uno pierde la capacidad de concentrarse y de entender lo que está viendo. No solo eso, Yoconda, una cosa que a mí me sorprende al día de hoy es que tenemos actrices que ganan millones de dólares, 30 millones por una película, y tenemos doctores en países como el nuestro que gana 500 dólares y que está salvando la vida de la gente. Es una disparidad social también que yo creo que la pandemia nos ha hecho ver. Sí, pero no creo que cambie mucho. Vamos a ver. Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, un jugador de fútbol, ¿no? Que ganan unas millonadas impresionantes. Realmente, ¿por qué gana eso? Porque a través de él hay toda una industria. Entonces, la transmisión del partido, los anuncios en el partido son carísimos, pero eso desvirtúa, o sea, es lo que yo te estaba diciendo antes, ¿no? El valor del ser humano tiene que ver con la capacidad de producir plata, no con el valor real de la persona. Eso lo estábamos viendo con los escritores. Ayer estaba leyendo un artículo muy interesante en El País de que el escritor o el artista, la ética que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo es que el arte no debe producir plata. Entonces el escritor es muy limitado y no le gusta cobrar y hacemos miles de cosas gratis todo el tiempo porque somos como bien pudorosos, ¿no? No, el ser escritor es un talento, pero realmente nosotros también necesitamos vivir. Claro. Entonces, pero la sociedad no nos da la importancia que le dan a un artista de cine. Y si no hubiera escritores, no hubiera cine. Por ejemplo, los escritores de guiones, todas las películas que están basadas en novelas, todas las imágenes que tenemos del pasado nos vienen de lo que se ha escrito sobre el pasado. Quiero hacerle una pregunta, Yoconda. En Español en Casa nosotros hacemos muchas reseñas de libros clásicos y vemos que normalmente los clásicos fueron escritos por hombres. Obviamente esto tiene su explicación en que desafortunadamente antes las mujeres no teníamos acceso a la educación formal. La misma Mary Shelley, que fue la escritora de Frankenstein, tuvo que publicar su gran obra bajo un seudónimo porque para las casas editoriales era inconcebible que una mujer hablara de esos temas. En este sentido, ¿cree usted que las mujeres estamos cada vez conquistando nuevos espacios en la literatura latinoamericana y centroamericana? Definitivamente que sí. Los hemos tenido que pelear muy fuerte. Todavía los estamos peleando. Todavía no tenemos el reconocimiento que tienen los hombres. Todavía es una batalla que estamos librando. Pero sí creo que hay muchísimo más reconocimiento. Tenemos que ganar el reconocimiento crítico, porque el reconocimiento de los lectores lo tenemos. El 70% de los lectores son mujeres, de las lectoras, o sea, son lectoras. En todo el mundo es así, las mujeres leen más que los hombres ficción. Entonces, ese reconocimiento lo tenemos. El problema es el reconocimiento crítico. El reconocimiento crítico de que te den la misma importancia, las mismas reseñas, que no te agarren la reseña y te la vean como, te la vinculen a tu ser mujer, y entonces eso le quita, por ejemplo, a mí me dicen mucho que yo escribo para mujeres como que eso fuera problema, o sea, es divertidísimo. Yo pienso que las novelas por supuesto que escribo sobre la mujer, somos el 52% de la humanidad, pero eso lo ven como que es una literatura marginal. Si escribir de mujeres, escribir del amor, no importa que los hombres escriban del amor, pero si nosotros escribimos del amor, ahí no, porque solo de eso sabemos hablar. Si escribimos de la domesticidad, solo de eso sabemos hablar. Entonces, realmente, en ese sentido, hay todavía un arquetipo de la mujer que tenemos que lograr quebrar. No es solo de la literatura, eso está basado en un arquetipo del ser femenino. Que hay que seguir trabajando para que se cambie, ¿no? Yo le quiero hacer una pregunta un poco tal vez personal, pero es referente a su obra
y es que yo he leído varios de sus poemas. Entonces, usted aborda el tema de la sexualidad, el tema del erotismo, y obviamente, pues ante una sociedad machista, porque es una realidad, ¿cómo ha tenido usted que bregar con esos temas? ¿Cómo ha reaccionado la gente cuando lee la poesía de Yoconda Belli? Pues ahora es más bien ¿cómo te diría yo? Una gran cualidad. O sea, ahora creo que la gente lo disfruta y además creo que ha sido una de las cosas que me ha permitido ganarme un lugar, ¿no? Porque no lo hice a propósito, pero sí ha sido un desafío que sin querer asumí porque yo empecé a hablar de la sexualidad femenina desde mi propia subjetividad, no como objeto sexual, sino como sujeto de mi sexualidad. Y eso fue revolucionario. Y en su época, en los 70, imagínate, que todavía me ven como poeterótica, todavía hablan como con cierta, eh, digamos, divertido, que todavía en este tiempo llame la atención. Pero bueno, en el tiempo en que yo saqué esos poemas fue un escándalo mayúsculo. Sí, Y lo leí. me causó bastante problemas, me causó que me sentí piedra de escándalo. Yo tenía 21 años, entonces todo el mundo me quedaba viendo, era una cosa, Ah, socialmente me regañaban, sí, ¿verdad? mi familia me dijo, hija, eso no se cuenta, ¿cómo puedes haber escrito un poema sobre la menstruación? ¡Qué vergüenza! Yo estaba casada en ese tiempo con un hombre bien atrasado y entonces la suegra me decía, gracias a Dios que pusiste Yoconda Belli y que no pusiste Yoconda Belli de tal cosa, porque eso menos mal que no te pusiste el apellido de mi hijo. Imagínate, ese tipo de cosas me pasaron muchísimo. Yoconda, usted tiene en el marco de la pandemia un poema que yo leí y la verdad me impresionó porque no sé si mucha gente lo sabe, pero usted tiene una hija que es doctora y que en este momento está en primera línea de batalla. Quisiera que me dijera por qué usted escribió este poema y me encantaría que nos leyera un fragmento para que nuestros suscriptores también lo disfruten. Mira, el poema lo escribí porque mi hija es médico en Portland, Oregon. Entonces un día de tantos, estamos en la cosa de la pandemia, y un día de tantos recibo una foto de ella vestida con el vestido ese con la que ya entran al sector de la epidemia. Entonces, con el casco, la cosa azul, eh, y me escapé de morir, sentí que el corazón se me hacía chiquito, y yo, ay Dios mío, mi muchachita, ¿dónde vas? Y ella, el pie de foto decía, aquí voy. Entonces escribí un poema donde digo que ahí va mi muchachita, ¿no? Vestida como una astronauta a punto de salir al espacio, al planeta frío de la pandemia, ¿no? Mi muchachita que era una niña que desde pequeñita lloraba cuando veía mendigos en la calle, o sea, y que lloraba cuando ella estudió medicina, tenían que operar perros y animalitos, ahí en eso aprendían, imagínate, entonces ella lloraba y me decía, no puedo con esto. O sea, una persona bien sensible, es lo que quise decir. Entonces ahí fue que empecé, eso fue lo que me motivó a escribir el poema que no sé dónde está. Pero ella ya dijo un fragmento. Ah, bueno, sí, ese es el fragmento. Y digo, pues que vamos a salir de esto, ¿no? Y que mi hija que habló de lo duro que es la pandemia, ¿no? La pandemia para la gente que está realmente enferma y los médicos que tienen que estar, ella me decía, tengo que estar viendo al paciente detrás de todo esto y el paciente no me ve a mí, casi no me ve bien los ojos. Entonces imagínate que estás en una cama y ves a esta persona como una persona vestida para el espacio, ¿no? Entonces esa desconexión, ese miedo, ¿no? También del médico que tiene miedo, pero ella deja su miedo, al final dice, ella deja su miedo en la casa, deja sus niños, porque Melissa tiene 2 niños, Wow. y sale, ¿no? Se amarra la valentía y sale a rescatar y que mientras haya uno que piense en rescatar al otro, vamos a salir adelante en este mundo. Ese es mi poema.
Yoconda, bueno, es tremendo lo que me acaba de contar. Y no puedo dejar de hacerle esta pregunta. O sea, como madre, usted tal vez representa a muchísimas madres que actualmente están viviendo eso. Le comento, mi hermano es médico y también vive en los Estados Unidos. Usted como madre, ¿cómo lo vive? O sea, el saber que su niña, porque yo sé que para usted es como su niña, está enfrentando eso todos los días. O sea, ¿cómo lo vive una madre eso? Lo vivís como tenés que vivirlo todo, como vive uno la muerte, como vive uno los terremotos, los huracanes, o sea, yo pienso que uno, el ser humano tiene una capacidad impresionante de resistencia y que encontramos fórmulas para sobrevivir que tenemos adentro. Yo tenía una psicóloga una vez que me dijo, hay un principio de la vida que tenemos todos adentro que cuando se necesita aparece y nos ayuda y nos empuja a seguir. Y yo siento eso, o sea, yo hablo con mi hija constantemente, y ahora está en la segunda línea, no está teniendo que ir al hospital, entonces ella está atendiendo pacientes, estoy más tranquila, pero sí, es bien difícil, pero al mismo tiempo, como te digo, uno tiene, en primer lugar, no podría decirle yo que no lo haga. Yo creo en que nosotros nos debemos a los demás. Creo que la vida tiene sentido en la medida en que nosotros podemos dejar algo de nosotros, porque nuestra vida es bien corta de todas maneras. Entonces así lo vivo, no. Y además soy muy optimista, Laura. Tengo un optimismo que me ha ayudado muchísimo en la vida porque he pasado por tanta cosa, pero aquí estoy. Me imagino. Bueno, nos queda exactamente un minuto de programa. Quisiera dejarle este minuto a usted para que le mande un mensaje a todos nuestros suscriptores. Son tiempos duros, tiempos difíciles. Pues lo que me cuenta, le digo que me impacta porque mi madre también pues está viviéndolo en cierta manera con mi hermano allá que es médico. Mi papá es médico, imagínense. Sí. Entonces, ¿con qué mensaje final se quisiera despedir de nuestra audiencia? Bueno, les voy a contar un poquito lo que yo he pensado sobre todo esto. Yo he pensado que tenemos una oportunidad también. O sea, viéndolo desde el punto de vista de la especie, estamos viviendo una cosa única en esta generación, en muchas generaciones. Y tenemos la posibilidad, es como una gran advertencia que nos está haciendo la naturaleza, tenemos la gran posibilidad de reformular nuestra vida, nuestro pensamiento, pero eso no lo van a hacer las personas que manejan el poder en el mundo. Lo tenemos que hacer nosotros, que somos la fuente del poder en el mundo. Entonces, aprender a cuidarnos, yo les dejo con ese mensaje. La ética del cuidado. Por eso las mujeres somos importantísimas en este nuevo periodo de la humanidad, porque nosotros sabemos y hemos crecido cuidando. Entonces nosotros creo que por eso las mujeres han sido tan eficientes en sus países, porque tenemos que cambiar ese paradigma del éxito, de la plata, de la acumulación, por la felicidad, por el cuidado. Yo tengo una novela que les recomiendo que se llama El País de las Mujeres, donde hablo de que unas mujeres toman el poder y hacen una ideología que se llama el felicismo, porque lo que queremos es la felicidad. Y entonces, y cambian el concepto de ciudadanía por el concepto de cuidadanía. Entonces, eso es lo que yo quisiera dejarles como pensamiento. Lean sobre eso, el cuidado, piensen y piensen cómo se van a convertir y nos vamos a convertir en cuidadanos de este mundo y ciudadanas de este mundo. Gracias. Me encanta ese concepto. Bueno, pues le agradezco muchísimo, Yoconda, la oportunidad de conversar con nosotros. Ha sido muy agradable. Bueno, gracias a vos, Laura. Encantada. Bueno, y esa ha sido la conversación que tuvimos con Yoconda Belli. Como ella dice, la humanidad está viviendo una situación muy difícil, pero podemos sacar provecho de ella reencontrándonos con la naturaleza, reencontrándonos con el otro a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales, a través de toda esta tecnología que contradictoriamente, como dice Yoconda, en su momento nos alejó, pero que ahora nos está acercando. Recuerda que en este tiempo de cuarentena y restricción de la movilidad, la lectura es una excelente opción. Y Yoconda Belli tiene una gran cantidad de obras que estoy segura que te van a gustar.
Si te gustó este tutorial, por favor compártelo con tus amigos y familiares, síguenos en redes sociales, activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Bye bye. Se ríe de que a su marido se le alcen los vellos del brazo al acercarse y siempre le advierte que mejor se mantenga alejado para evitar terminar como para rayos celestes.